Ayer se cumplieron 2 años de la asunción como el Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El Papa Francisco, que sin lugar a dudas está dejando su sello particular y personal y en una reforma que la Iglesia Católica estaba necesitando. Aquí un panorama, una semblanza de estos 2 años del Papa Francisco. Así iniciaba su pontificado, y algún encanto inmediato generó el obispo argentino, tanto que el mundo entero ya lo imaginó como el papa que buscaría estar cerca de la gente. La humildad fue desde el primer minuto un sello para él. Había renunciado a usar el anillo de oro y cambió el lujoso tradicional calzado por unos sencillos zapatos negros. El papa que llegó desde el fin del mundo comenzó a romper moldes ese mismo día. El prestigioso sociólogo italiano Massimo Introvine, quien acaba de dar conferencias en Buenos Aires sobre diversidad religiosa y libertad de conciencia, hizo un análisis de la figura de Francisco, a quien muchos llaman el Papa revolucionario. Dice siempre el Papa Francisco que no hay de esperar revoluciones de él, sino reformas, que son cosas un poco diferentes de las revoluciones. Sí, una entrevista reciente a un canal mexicano lo dijo que hay, por ejemplo, gente que espera cosas que no son realísticas del Sínodo de los Obispos, porque hay puntos de la moral que la Iglesia no va a cambiar. Pero creo que eso no es el problema, que Francisco viene en Roma de Latinoamérica con una actitud muy pragmática, así que no le interesan mucho los grandes escenarios y problemas, sino acercarse a la persona concreta. Francisco incluyó a los divorciados, procuró que la Iglesia abrace a las madres solteras, dejó en claro que condena y combate la pedofilia entre las filas del catolicismo. Se convirtió en el primer papa que cumplió el rito del lavado de pies en un centro de detención de menores. Y no solo lavó esos pies, sino que además entre ellos había 2 mujeres, una de ellas musulmana. Le habla a los pobres, abraza a los enfermos, gesticula, besa, toca, se mezcla con la gente. En un mundo donde la Iglesia Católica pierde fieles, llegó Bergoglio para estar cerca. ¿Cuál es la respuesta del Papa Francisco? No va a hacer grandes teorías o a reafirmar principios doctrinales, tal vez sí lo hace, pero el punto es aproximarse a la persona y hacer sentir a la persona que, no obstante la ciencia, la tecnología, Internet, la aceleración de la vida, todo hombre y toda mujer necesita del cariño, del amor, del cariño de los ancianos, del cariño de los niños, y que la Iglesia es la custodia de esos valores sencillos y está para allá para anunciar esos valores. El Papa, que le pidió a los jóvenes que hagan lío, hizo lo propio en una iglesia que parecía desencontrada de la misericordia como clave pastoral.